Venga, pues empiezo y... Espera, que nos presentamos también nosotros. Bueno, Bueno, bienvenidos a webinar de Microwd, tu inversión, su cambio. Nosotros somos Impact Solution Center. Desde ISC impulsamos la transformación sostenible conectando conocimiento, formación y acción. Nuestro objetivo es acompañar a personas, organizaciones, la integración de criterios sociales, ambientales y de gobernanza. Contamos con una newsletter informativa donde compartimos tendencias, análisis y buenas prácticas. Además, ofrecemos programas de formación diseñados para generar un impacto real desde el ámbito profesional y empresarial, porque creemos que un futuro donde el desarrollo y la responsabilidad van de la mano. Pueden encontrar toda la información sobre nosotros en nuestra web, que es impactsolutioncenter.com. Y ahora damos paso a Alejandro, que nos va a contar sobre Microwd. perfecto. Bueno, mil gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí. Muy sencillo lo que es Microwd. Si queréis empezamos, empiezo contando un poco lo que hemos hecho estos últimos años y luego si tenéis alguna duda, pues feliz de comentarla. Pues mira, muy sencillo. O sea, en Microwd damos créditos a mujeres pobres en base de la pirámide, o sea, mujeres... no las más pobres, pero sí las segundas más pobres de los países, o sea, como el estrato 2. ¿Por qué quiero puntualizar en esto? Porque la realidad es que al principio dábamos a las más pobres, pero sí que es, perdonad un segundo, ¡ay, que me hace un eco tremendo la habitación! Al principio dábamos préstamos a las más pobres, pero la realidad es que era una responsabilidad gigante sobre nuestro equipo y al final pues recibíamos como reportes que nos decían son demasiado pobres, me da miedo y me da pena cobrarles, ¿no? Entonces, digamos que damos al segundo nivel y este segundo nivel sí que es verdad que da un montón de empleo a las más pobres, ¿no? Entonces, y luego la primera pregunta que siempre me hacen la voy contestando, que es ¿por qué mujeres? ¿No? Básicamente porque es una industria muy de mujeres, la industria de los microcréditos, el 80% de la industria presta a mujeres. Yo cuando inicié el proyecto, que el proyecto tiene 9 años, digamos que empecé a prestar a mujeres de manera, vamos a decir, como muy inocente, porque yo me leí los libros de Muhammad Yunus, que le dieron el Nobel en 2007 y por ahí empecé, ¿no? Entonces, la realidad es que si fuera por puro mérito, pues ya habría que prestar a mujeres porque las mujeres pagan mejor que los hombres. Pero además es que tiene más impacto social prestar a mujeres. Porque reinvierten mucho más en su familia, etcétera, ¿no? Entonces, al final se juntan tanto por la parte de inversión como por la parte de rentabilidad y bueno, pues es que el producto, entre comillas, es mejor, ¿no? Por prestar a mujeres. Obviamente hemos recibido críticas, al inicio no, pero luego, claro, empezó la tercera ola del feminismo y tal, y nos vimos envueltos y entonces la gente decía, no, es que sois unos feminazis y tal. Digo, Dios me libre de estar metido en todo ese berenjenal, o sea, digo que tenemos una opinión, pues digamos, cada uno particular del tema. O sea, obviamente, pues yo creo que todo el mundo en la empresa somos feministas, pero vamos a decir que podríamos ser feministas liberales, en el sentido de que creemos en igualdad entre hombres y mujeres y simplemente nuestra empresa privada, por un tema de elección, ¿no? Pues hemos elegido prestar a mujeres pues, para hacer un producto mejor, ¿no? Como te digo, estamos fuera del debate, completamente del debate político, ¿no? Pero más rentabilidad y más impacto social, pues nos llevó solo a prestar a mujeres. Y como os digo, hay miles de empresas que solo hacen esto, a mujeres, ¿no? O sea, al final, claro, lees los libros, te documentas y como no tienes ni idea del sector, pues dices, bueno, pues este hombre que le dieron el premio Nobel presta a mujeres, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, fue bastante como inocente. Y la verdad que, bueno, pues que seguimos cómodos ahí y no hay ningún problema. Y aparte que yo creo que el préstamo mujer a la mujer, digamos, de la casa, solo es el inicio. O sea, luego estas mujeres muchas veces emplean a los maridos, emplean a los hijos y solo es el principio de todo el impacto que vas a generar, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, préstamos a estas mujeres y por contaros un poco cómo lo hacemos, digamos que yo considero que las microfinanzas son neutras, o sea, no son buenas o malas y estoy metido aquí, pero que se pueden hacer muy mal
y somos nosotros, los seres humanos, los directivos de la empresa, los trabajadores de la empresa, los que terminamos haciendo esta microfinanza buena o mala. O sea, es decir, si yo presto en Nicaragua al 100% de tipo de interés y avalando su casa, pues probablemente sean malas para estas mujeres. Pero si presto al 22, como estamos prestando en Nicaragua, y sin avalar, pues ya os digo yo, y luego os cuento un poco las métricas de impacto que manejamos y tal, pues os digo que están siendo muy buenas y que tienen algún punto como mágico en el sentido de, pues bueno, aquello del interés compuesto, ¿no? O sea, cuando estas mujeres empiezan a ganar dinero y a reinvertir y siguen ganando y aumentando sus ingresos, pues se ven unos cambios en su vida, pues eso, que parecerían mágicos, ¿no? ¿A qué me refiero con mágicos? No me refiero obviamente que crean la magia per se, sino me refiero a que son mujeres que igual en 2 años pues han duplicado sus ingresos, ¿no? Entonces es un cambio de vida radical, ¿no? O sea, pasan de ganar $200 a ganar 400 y luego pasan de ganar 400 a ganar 800. Entonces, claro, pues te das cuenta que en 4 años se han puesto a ganar $800 en Nicaragua, que para hacer una cuenta, pues en Nicaragua más o menos un jornalero gana $8 al día en el campo. Eso son 160 o $170 al mes. Claro, yo te estoy dando una mujer que gana $800, o sea, igual gana 5 veces más que su marido, ¿no? Son cambios de vida radicales. Entonces, ¿qué ocurre cuando ganas 5 veces más que tu marido? Obviamente que le puedes emplear a tu marido y eso, ¿no? Y luego una cosa muy bonita, y os la cuento porque a mí me encanta contarla y me encanta cuando nos dimos cuenta, es la importancia de la diversificación, ¿no? O sea, es fundamental que ellas tengan 5 vacas y de repente se compren cerdos o de repente cultiven grano o de repente monten una gasolinera, que una gasolinera no es más que tener 10 bidones de gasolina y vender la gasolina más cara de la que la has comprado, ¿no? Entonces, bueno, una vez que os he explicado, digamos, el producto, os cuento un poco cómo ha ido la empresa. Pues mire, nosotros, como os digo, la montamos en 2016. Este año hacemos, realmente, noviembre de 2015 iniciamos operaciones y como más o menos abril o algo así empezó la empresa. Y nosotros al principio íbamos a clientes pequeños digo, 4.000 euros de media. Y bueno, pues unos invertían 50.000 y otros invertían 500. En Microwd a día de hoy se puede invertir a partir de $50, o sea, 50 euros. O sea, que al final es una inversión pues atractiva en el sentido de que es muy inclusiva, que todo el mundo puede invertir y no solo esto, sino que además puedes diversificar un montón tu cartera, que es una cosa que yo, por si alguien está pensando en invertir, siempre digo que diversifiquen un montón, ¿no? O sea, que metan 1.000 euros, pero que metan en 10 mujeres 100 euros, ¿no? Entonces, empezamos con este perfil. A día de hoy tenemos unos 1.500 inversores de este perfil, pero ya tenemos también el perfil institucional porque han ido muy bien las cosas desde el inicio, ¿no? Entonces, nosotros al final hemos entregado rentabilidades pues siempre acordes con el mercado, o sea que ha sido una inversión que no le ha costado dinero al inversor, ¿no? O sea que bueno, podemos mirar cara a cara al mercado de valores, que eso es una cosa importante y además siempre hemos querido que sea así, ¿no? Porque al final vas a Nicaragua, a Perú, a México, a Costa Rica, que es donde estamos, y buscas a las mejores mujeres, sería un poco hipócrita por nuestro lado luego vender aquí pena, ¿no? Entonces yo en esta charla y todo lo que os diga hoy, lo que quiero vender es la excelencia de estas mujeres, ¿no? O sea, cómo estas mujeres son, digamos, las mejores en sus zonas y son mujeres súper ambiciosas, ¿no? O sea, realmente el concepto de ambición tan denostado en Europa, pues lo redescubrí en estos países, ¿no? O sea, tú llegas ahí, la mujer te dice, quiero hoy una vaca, mañana 2, el año siguiente 4, soy una mujer ambiciosa, me quiero comer el mundo, e incluso te puede decir como mi vecina al lado también vende leche y quiero vender yo toda la leche del pueblo, ¿no? O sea, como que ellos entienden la competencia como con una estima muy alta, ¿no? Y el mercado y para ellas es un honor ser parte del mercado, ¿no? O sea, nosotros, pues eso, nosotros damos muy por hecho que estamos en el mercado, entre comillas, ¿no? O sea, que siempre podemos comprar y vender, que trabajamos en cosas, en productos que más o menos son aceptados por la sociedad y que quieras que no, pues rascas siempre a algún cliente y pagas las facturas, ¿no? Muchas de ellas,
están fuera del mercado hasta que nosotros las empezamos a financiar. Entonces, cuando entran en el mercado y cuando ya tienen su vaquita y ordeñan y venden la leche, pues para ellas es un gran orgullo, ¿no? Entonces, a mí me encanta pues haber vivido esto, ¿no? Haber vivido como ellas te cuentan que antes de conocernos no formaban parte del mercado, o sea, eran unas, pues no sé, outsiders, por decirlo de alguna manera, y de repente tú ya las metes en la sociedad y las dices, bueno, las metes, yo no las meto, se meten ellas mismas, pero que le damos la palanca para que ellas puedan ir a esa hectárea en las plazas de los pueblos y que se compra el cerdo y se vende la leche de vaca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa muy bonita en mi crowd es que muy rápido estas mujeres se compran el teléfono móvil, ¿no? O sea, mi crowd tiene una relación muy estrecha con todas las nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, claro, nosotros damos por hecho que tenemos WhatsApp y consideramos WhatsApp como, no sé, como un servicio de mensajería. Para ellas WhatsApp es un e-commerce, para ellas WhatsApp es su tienda. Entonces, el 90% de las clientas de mi crowd tienen teléfono móvil. Como os digo, a pesar de que ganan al mes, pues algunas cuando empiezan a trabajar con nosotros ganan al mes $200. Pero sin embargo, lo primero que hacen es comprarse un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque venden a través del teléfono móvil, ¿vale? Entonces, no solo esto, sino que herramientas como Google Drive, herramientas como LinkedIn, como Facebook, pues todos son oportunidades para ellas para vender, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Una mujer tejía vestidos, y esta es una anécdota personal mía, ¿vale? Entonces la voy a visitar porque siempre que voy por estos países, bueno, acabo de volver de vivir en Costa Rica unos años y siempre que conozco este tipo de mujeres, pues intento mejorar el producto, ¿no? Preguntarlas y tal. Y entonces le digo, oye, ¿vendes vestidos y tal? Y me dice, y cuéntame cuál es tu negocio, ¿no? Le pregunto así como, pues eso, de manera inocente para intentar, pues aprender, ¿no? Y me dice, pues mira, yo vendo vestidos, vendo un vestido al día y vendo por WhatsApp. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, joder, la mujer lo tenía muy claro, ¿no? Cómo se vendía, dónde y tal. Y entonces vendía un vestido al día y ella decía que cada día lo vendía más rápido. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, porque cada día tengo más gente en la agenda y entonces WhatsApp funciona como una especie de subasta, en el sentido de que la gente sabe que el vestido va a durar ahí 5 minutos, entonces me lo tienen que comprar. Entonces, básicamente ya tenía una lista de difusión que era toda su agenda y era su marketplace, era su escaparate. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que yo no sé qué querían hacer los fundadores de WhatsApp cuando fundaron WhatsApp, pero sí que creo el impacto gigantesco que generó, ¿no? Y ahí podríamos entrar en un debate pues filosófico de si WhatsApp es una empresa social o no, ¿no? Porque al final pues WhatsApp no mide el impacto que crea, no se venden como empresas sociales, no tienen el sello B Corp, no sé qué, y no va dando charlas del tipo de emprendimiento social, pero la realidad es que tenemos 20.000 clientas y pues eso, 19.000 utilizan WhatsApp para mejorar su vida, ¿no? Entonces, al final, toda esta gente, todos estos inventores, pues hacen que los que estamos debajo de ellos, ¿no? Los que no somos, pues eso, yo no soy el fundador de WhatsApp, pero me beneficio radicalmente de que ellos hayan, pues eso, montado una tecnología tan brutal y que sea gratis, ¿no? Porque claro, es que las búsquedas en Google son gratis para estas mujeres, o sea que al final si a nosotros nos cobraran un céntimo por búsqueda, pues probablemente seguiríamos buscando y al final de mes nos dirían, oye, este mes son 200 euros. Joder, ¿cómo cuesta Google? He hecho 2.000 búsquedas y son 200 euros o 20.000 búsquedas. Depende a cuánto pusieran el precio, ¿no? Y lo tendríamos que asumir porque tenemos que buscar en Google y lo mismo que buscamos ChatGPT, ¿no? Pero realmente los tipos de Google montaron Google y lo pusieron gratis. Entonces, ¿quién son los grandes beneficiados de Google? Pues realmente las mujeres que no podrían pagar ese céntimo por la búsqueda. Me he inventado lo del céntimo, puede ser un décimo o puede ser un euro. Al final ellos son los dueños de la maquinita, ¿no? Pero entonces, claro, esta gente, estos pues los Sergey Brin y toda esta gente, pues al final son súper filántropos, ¿no? O sea, lo mismo que
que Jimmy Wales, ¿no? El que fundó Wikipedia. Pues al final todas mis mujeres están constantemente formándose y al final mucho de su conocimiento viene de Wikipedia. Y lo último que hemos hecho ha sido integrar herramientas de inteligencia artificial para darles un servicio de atención al cliente de 24 horas. Es decir, las mujeres de mi crowd ahora, cualquier duda que tengan, pues hay un servicio que les atiende, pues eso, 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que son mujeres muy vulnerables, algunas muy jóvenes, y que de repente, joder, pues no saben si se han quedado embarazadas, ¿sabes? O sea, que las preguntas realmente, aunque yo les doy un crédito, las preguntas muchas veces no son qué pasa con su crédito, sino que muchas veces son, oye, no tengo, no sé si me queda embarazada o no sé qué hacer, o no sé si que mi marido pues es muy agresivo y no sé si le tengo que denunciar. O sea, hay un montón de cosas y un montón de preguntas que al final estos chats, cuando aprenden a hablar con ellas, lo hacen con una asertividad brutal, ¿sabes? O sea, a ellos no les da vergüenza, al chat no le da vergüenza denunciar al marido, entre comillas, ¿no? Si lo ve claro y pues tira por ahí, ¿no? Entonces, claro, al final es una ventaja para ellas brutal, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos o sea, nosotros la manera en que damos los créditos es que tenemos una incubadora que se llama MiCrowdX, que es como un primer filtro de todas las mujeres que tenemos, ¿no? Entonces, todas las mujeres de mi crowd tienen que pasar por esta incubadora que se llama, como os decía, MiCrowdX, y que son 3 patas, 3 verticales. La vertical de educación son 80 vídeos en los que le formamos como si fuera un mini MBA de emprendimiento. Este servicio de 24 horas de inteligencia artificial en el que le contestamos todas las dudas y, como os digo, hemos tenido desde preguntas de cuándo viene el cobrador a cobrarme el crédito hasta pues de pequeña abusaron de mí, qué tengo que hacer, ¿no? O cómo puedo superarlo y el chat te da una terapia entera de 1 hora. La tercera es que le damos un crédito de 4 meses desde la propia compañía, nosotros. Entonces, una vez que han pagado este primer crédito, ya el segundo crédito se lo ofrecemos a inversores. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, al final esto ha mejorado muchísimo mi crowd porque el filtro lo pasamos nosotros. Entonces, pues hemos pasado de impagos del 5.6 histórico a impagos del 1% que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ahora tenemos un producto muy potente que en los siguientes años queremos ser más rentables que invertir en bolsa. Y creemos que es lo que se merecen este tipo de mujeres, ¿no? O sea, al final que tú inviertas y que como buscas la excelencia en ellas, pues ellas te lo devuelven felices, que esa es otra cosa que digamos, voy a decir en Europa por generalizar, por no decir en España, pero que en Europa pues o igual en Occidente puedo decir, es difícil entender con el orgullo con el que reciben ellas el crédito, ¿no? O sea, ellas no quieren que tú le dones, ellas quieren que tú inviertas en ella, apuestes por ella y hagas negocios junto a ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, lo que os digo, pasan todas por MiCrowdX y a partir de que ya han pasado por MiCrowdX ya las ofrecemos a inversores. Y una cosa que se me ha quedado antes en el tintero es que tenemos tanto inversores pequeños como entre, pues eso, de 0 a, no sé, a 100.000 euros, como inversores institucionales, inversores, digamos, más grandes, que son desde fondos de inversión, fondos de impacto hasta bancos, que básicamente lo que quieren es, pues eso, rentabilidad y también todas las mediciones de impacto social que le hacemos, ¿no? Al final nosotros tenemos todo muy traqueado en el sentido de que podemos decirle, oye, mira, has invertido 1 millón de euros, has llegado a 10.000 personas, 2.000 de manera directa con tus créditos, 3.000 los hijos de las mujeres y otros 3.000 son los empleados y los maridos y tal. Entonces medimos todo. Y ya por último, si te parece, y voy acabando un poco la introducción y feliz de todas las dudas que tengáis y que puedan surgir, una de las cosas más bonitas de mi crowd es que el impacto social que generamos lo medimos en función de lo que ellas quieren medir, ¿vale? O sea, nosotros no somos tan fans de los ODS y todo este tipo de cosas que al final es, pues eso, es Occidente diciendo cuáles son los indicadores para esta gente. O sea, lo bonito es que ellas nos digan, oye, ¿qué ha mejorado de tu vida desde que has recibido el crédito?
Es decir, qué mejor indicador de cómo ha mejorado su vida que ellas te digan cómo ha mejorado su vida, ¿no? O sea, obviamente los ODS están genial a nivel teórico en el sentido de que son todos de sentido común, ¿no? Bajar la desigualdad, alianzas entre pueblos, igualdad de género, pues bueno, son cosas que están muy bien, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, lo que os contaba antes de la diversificación, pues al final yo jamás me imaginé que diversificar iba a ser tan importante para salir de la pobreza. Pues resulta que es fundamental, ¿no? O sea, que al final, cuando tienes pues lo que decía antes, ¿no? Cuando tienes 2 vacas y de repente te montas tu tiendita de refrescos, pues claro, las posibilidades de volver a la pobreza bajan radicalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diversificación habla mucho. Por ejemplo, desde el COVID, pues invierten un montón en salud. Generamos mucho empleo y ellas súper orgullosas de generar empleo, darle empleo al marido, invertir en la educación de los hijos, invertir en lo que os decía, ¿no? En la salud de la familia, en reformas en casa, por ejemplo. Entonces, esos son un poco nuestros ODS particulares, ¿no? O sea, nuestros ODS particulares son los que las mujeres nos dicen que han mejorado su vida y cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, es muy bonito ver el orgullo de, joder, yo antes no tenía baño y ahora tengo baño. Es que es así, ¿sabes? O sea, nosotros hemos invertido en muchas mujeres que, vamos, yo he ido muchas veces a estos países y te quedas a dormir en sus casas y tal, y pues te duchas encima de un agujero y también haces caca en el agujero. Entonces, pues, joder, de repente, y cuando os digo esto, me refiero a muchos de nuestros empleados, ¿sabes? O sea, nuestros empleados tienen alguna gente es paupérrima, ¿no? Y entonces luego llegas 2 años más tarde y, joder, han puesto techo, han puesto ventanas. O sea, aquí las casas se construyen progresivamente, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a Nicaragua, que yo llegué y me quedaba a dormir en una casa que no tenía puertas. Y entonces entraba el gallo por la mañana, o sea, pues, hacía ruidos el gallo a las 5 y a las 6 entraban el gallo y las gallinas por la habitación. Entonces, de repente, pues llegó el tipo con unas puertas. Entonces, oye, pues con lo que he ahorrado me compro un par de puertas y el mes que viene me compraré las ventanas y pronto tendré un techo mejor y luego haré un baño, ¿no? Entonces, ves cómo ellos van progresando y, claro, al final, pues eso, cuando consiguen llegar a los $800 que comentábamos antes, pues su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, la ONU calcula que para salir de la pobreza a través de la microfinanza tardas entre 7 y 10 años. Nosotros estamos bastante de acuerdo y sobre todo porque salir de la pobreza no es solo un estado, vamos a decir, económico, sino que también es un estado mental, ¿no? O sea, como que salir de la pobreza tiene que ser, oye, vas a pensar en el mes que viene, vas a pensar en el año que viene y vas a cumplir tus sueños a 12 meses en vez de a 12 días, ¿no? Porque cumplir sueños a 12 días, pues es muy corto de miras, ¿no? Entonces, es muy bonito que de repente digan, no, pues me voy a comprar, voy a hacer esta reforma del comedor y entonces en vez de dar solo desayunos, pues voy a dar comidas y voy a hacer un salón de baile y pongo una pared y monto una peluquería. Entonces ya salón de baile y peluquería, pues ya diversificado. Y oye, joder, la gente que se haga aquí el pelo y las uñas y luego se vaya a bailar, ¿no? Este tipo de cosas ocurren un montón. Y claro, es un orgullo para nosotros, ¿no? Y a eso nos dedicamos. A algo tan denostado en los días que vivimos como digamos, como el capitalismo, ¿no? O sea, yo siempre que escucho ahí gente como, generalmente son políticos, tristemente, como meterse con el capitalismo y tal, yo pienso, joder, no conocen estas mujeres en Nicaragua, en Perú, en México, en Costa Rica, que salen adelante gracias al capitalismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, lo que ocurre en Nicaragua y en estos países es el capitalismo, ¿no? O sea, comprarte la vaca y vender el cerdo. Y lo que critican los políticos, y yo también lo puedo criticar, es otra cosa que se llama clientelismo, ¿no? Que es que se llama las redes clientelares, ¿no? El capitalismo es básicamente, pues eso, tener el bote de leche y venderle la leche o el queso a un desconocido, ¿no? Hay una frase de Hayek que dice bueno, Hayek es premio Nobel, o sea que digo que es un tío bastante respetado en el mundo económico, que dice el lucro es el agradecimiento que te hace un desconocido por el valor añadido que le aportas, ¿no?
Y creo que al final, y si sírvase de esto como conclusión, creo que al final esto es lo que buscan nuestras mujeres, ¿no? O sea, como el lucro, ¿no? O sea, ¿por qué mi crowd es con ánimo de lucro y por qué los negocios de estas mujeres tienen ánimo de lucro? Por eso, ¿no? Porque trabajamos muy duro, le hemos dedicado miles y miles de horas a esto. Somos, pues eso, ya 100 empleados en 4 países. Estamos abriendo, todo parece indicar, que Guatemala muy pronto. Y creo que el lucro es lo que se merecen estas mujeres. O sea, el lucro es en el sentido de lo que se merecen estas mujeres es que nuestros inversores en Europa y en Occidente, vamos a decir, por poner un círculo, aunque obviamente tenemos inversores de todas partes del mundo, pues lo que se merecen es que inviertan en ellas, que obtengan una rentabilidad estos inversores de manera que puedan reinvertir y meter mucho más dinero y contárselo a sus amigos en las cenas. Nosotros ahora tenemos unos 16 millones de dólares bajo gestión y obviamente pues queremos crecer un montón y este es el primer momento de la historia de MiCrowd, después de montar MiCrowdX, después de montar la incubadora, que ahora mismo vamos a empezar a tener más mujeres que dinero, así que estamos buscando más capital, porque tenemos estas mujeres que ya han pagado su primer crédito y que son mujeres de riesgo bajísimo, como os he dicho antes, pagan el 1.1% de las veces, y con una cartera diversificada, pues al final esto puede ser no solo una inversión rentable, sino también una inversión, pues eso, que genere un cambio, ¿no? Y una cosa muy bonita del cambio que genera MiCrowd es que son cambios en los que a nosotros que no nos hacen necesarios, ¿no? O sea, lo bonito de ayudar y de dedicarte al impacto social es cuando no eres necesario. Si tú estás haciendo impacto social a través de una subvención y cada año necesitas más subvenciones, pues quiere decir que cada año eres más necesario. Sin embargo, MiCrowd, a mí lo que me gusta pensar es que más allá de mí, de los empleados, de mis compañeros y de estas mujeres, pues se está creando un tejido empresarial que eso ya no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Y al final, pues somos animales de conciencia y de reputación y al final tú lo que quieres es crear un legado y que cuando tus hijos se enteren de lo que haces, aunque los míos son pequeños, pero por ejemplo el otro día fui a dar una charla a la clase de mi hija en el colegio y estaba mi hija fascinada y digo, joder, pues mujer, estás ahí en casa y no te enteras a qué me dedico, también culpa mía, ¿no? Por no contárselo, pero que al final son cosas muy bonitas en el sentido de que yo, por ejemplo, y ya con esto acabo para no marear, yo, por ejemplo, financié 3 sacos como de yeso a una mujer, para que hicieran construcción y tal, y le financié 3 sacos, obviamente gigantes, pero 3 sacos, y la última vez que fui a Nicaragua hace un año y medio, volví a ver a esta mujer. Claro, igual habían pasado 7 años desde mi primer crédito, porque yo empecé como os podéis imaginar, soy el primer inversor de esto. Y la mujer me decía que facturaba algunos días $3.000. Entonces yo le digo, ¿pero cómo que algunos días? Era algunos meses. Y no, algunos días. O sea que al final echamos una cuenta y facturaba como entre 400 y 500.000 dólares al año. Obviamente yo tampoco sé la industria del cemento qué márgenes tiene ni nada, pero lo que sí que sé es que la mujer tenía una fábrica y era muy, muy divertido porque tenía un monopolio, ¿sabes? Entonces yo digo, joder, la ley antimonopolio no le dejaría ser la única que vende cemento en este pueblo. Pero claro, era la única que vendía cemento. Claro, al final tú llegas ahí, eres el primer zapatero y pues esa ventaja competitiva la tienes, ¿no? O eres el primero que vende cemento, o eres el primero que tiene un cibercafé, o eres el primero que, pues lo que os decía antes, que vende los vestidos, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos dedicamos. Le puedes llamar capitalismo, le puedes llamar innovación, le puedes llamar inversión de impacto, pero al final pues son todas. O hay algunos que dicen, aunque a mí me parece un pleonasmo, pero hay algunos que dicen, por ejemplo, capitalismo social, ¿no? Yo creo que el capitalismo de la vaca y del cerdo siempre es social, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo dice así, pues perfecto. No entramos ahí. Lo importante es que mucha gente se una y que mucha gente invierta, porque al final estamos en una época muy bonita de la historia de la humanidad,
porque la realidad es que con las tecnologías que tenemos alrededor nuestro, en 10 años o 15 las cosas se van a solucionar. Y hace 200 años pues había poco que solucionar, ¿no? Hasta la revolución industrial, pues prácticamente nuestro estado natural, como dice Pinker, era la pobreza, ¿no? Pero claro, nosotros somos una generación que son como entre 200 y 250 años, que es la generación de la desigualdad. O sea, venimos de la igualdad plena de pobreza y llegaremos a la igualdad plena de riqueza, pero nosotros somos una generación muy bonita porque somos una generación entre medias, entonces podemos generar un cambio. Podemos invertir y que nuestro dinero mejore la vida de la gente, ¿no? Y creo que eso es la inversión. O sea, creo que la inversión al final es creer que el futuro va a ser mejor que el presente y por eso la gente invierte. Entonces, ¿qué buscamos en MiCrowd? Buscamos motores sociales y motores sociales son tanto gente que invierte y pone su dinero y dice mañana esto va a valer más de lo que vale hoy y por eso te lo doy, porque creo en un futuro mejor. Si no crees en un futuro mejor, pues mételo debajo de la almohada. Y las mujeres lo mismo, las mujeres son igual de motores sociales porque dicen, creo que es mejor tener una vaca y un préstamo que no tener nada, ¿no? Un activo y un pasivo que no tener nada, ¿no? Que tener mi balance vacío. Entonces, bueno, pues ellas también son motores sociales. Entonces, bueno, pues al final, después de mucho sufrimiento y mucho trabajo y muchas noches mirando ahí al techo de la habitación, pues MiCrowd se dedica a eso, ¿no? A buscar motores sociales tanto pues eso, en países más desarrollados y con capacidad de ahorro, como países en vías de desarrollo y con capacidad de invertir y de creatividad y de darle vueltas a su negocio y cómo lo voy a hacer mejor y cómo puedo ganar más dinero y cómo puedo tener, pues eso, 50 cerdos, ¿no? Pronto. Y cómo puedo conseguir que estos 50 cerdos terminen haciendo que mi hijo vaya a la universidad, porque esa es la verdadera externalidad, ¿no? Y si os parece, con esto acabo. 34 minutos de escucharme es suficiente. Creo que nadie, ni mi mujer, me ha escuchado 34 minutos nunca, y es una santa. Así que a partir de aquí, si me queréis hacer alguna pregunta, soy todo vuestro. Y os dejo mi email en el chat y así me podéis escribir y podemos hablar y podemos hacer lo que queráis. Mi tiempo es, digamos, vuestro. Así que a partir de ahora, si me queréis hacer alguna pregunta, feliz de contestaros. Josué, Valencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ti por esta iniciativa, la verdad. Nada. Mira, yo soy de Ecuador, pero vivo en Múnich, Alemania, y soy desarrollador web. Y aquí como desarrollador web, bueno, pues me gustan mucho las interfaces y todo. Y comparo un poco comparo la interfaz de MiCrowd con alternativas como Trade Republic, por ejemplo. Entonces, es una alternativa muy flexible. Al momento hace un par de semanas hubo todo este desbarajuste con Donald Trump y los aranceles, y fácilmente yo pude entrar, ver mis inversiones, vender, comprar y cosas así. Entonces, como desarrollador web que soy, a veces entro en MiCrowd y veo que la interfaz podría mejorar. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo lo veis? Porque yo quisiera tener una interfaz más amigable, más rápida para hacer transacciones. ¿Cuál es el futuro en ese aspecto? Pues mira, te agradezco la pregunta, como se dice en estos casos. Mira, nosotros es que la realidad es que, claro, siempre estamos un poco enganchados porque no somos una empresa tecnológica, ¿sabes? O sea, al final nosotros date cuenta que el cliente minorista es solo y quizá es menos del 15% de nuestros ingresos totales, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros tenemos un equipo de 3 desarrolladores, llevamos 3 años para crear un back office sólido que nos permita dar créditos como un banco. Estamos en la última fase. Tristemente, igual si la charla hubiera sido dentro de un mes ya la interfaz hubiera cambiado. Pero claro, siempre estamos con la duda de si tenemos que invertir más en tecnología o menos. A nosotros la realidad es que obviamente el inversor minorista es un apoyo gigante para nosotros porque se lo cuenta amigos de amigos, pero como te puedes imaginar, al final a nosotros lo que nos paga las grandes facturas son bancos que te invierten, o bancos o fondos de inversión o lo que sea, que te invierten a partir de, yo qué sé, de 500.000 euros. Entonces, esa es un poco la razón por la que, y te pido disculpas, por la que la interfaz no es lo mejor que pudiera ser, ¿sabes? Es que al final
nosotros al final no somos tanto una empresa, entre comillas, como si dijéramos B2C, sino que casi somos más un B2B, ¿sabes? Claro. Sí que es verdad, obviamente, que los 1.500 inversores, pues al final te traen a otros inversores, se lo dicen y tal. Pero siempre es que estamos con la espada de Damocles entre si tenemos que mejorar la interfaz o invertir en más mujeres o dar los préstamos más caros. O sea, como que es Microwd es un juego en el que nunca sabes cómo de larga es la manta y si tienes que tener los pies calientes o la cabeza caliente. Pero lo que podemos hacer es, si te parece, hacemos una llamada y nos das tus propuestas y como tenemos un equipo de desarrolladores, pues feliz de si nos puedes echar una mano y darnos ideas, pues siempre estamos recibiendo feedback de los inversores, ¿sabes? Ah, qué bueno, pues lo pensaré, gracias. Vale, nada, gracias a ti, por favor. David. Hola, buenos días, Alejandro. Hola, David, encantado. Primero que nada, felicitaciones por tu proyecto. Yo lo descubrí en noviembre del año pasado y desde ahí llevo invirtiendo ahí. Muchísimas gracias. Mi pregunta va, ¿en qué se basan ustedes para escoger los países en los que van a invertir? ¿Riesgo país, temas políticos, legislativos? Y la segunda pregunta sería, ¿conoces si hay plataformas o empresas que hacen algo similar? Pues mira, a ver, te cuento. ¿Cómo elegimos los países? Los países los elegimos, bueno, obviamente, nosotros tenemos un scoring que nos hicieron unos alumnos de un máster hace unos años y nos funciona. O sea, un scoring como una mezcla entre sociopolítico, vamos a decir, y macroeconómico. Entonces, hay países donde podemos ir o donde no podemos ir. O sea, por ejemplo, Ecuador sí que podemos. Y entonces la pregunta que me haría Josué sería, oye, ¿por qué no estáis en Ecuador? Pues mira, no estamos porque no hemos encontrado el partner adecuado, ¿sabes? O sea, de repente nosotros necesitamos dos cosas. Que el país, entre comillas, no sea, o sea, tenga seguridad jurídica. Y obviamente estamos en países donde, joder, la gente podría pensar que no la tenemos, que son países, entre comillas, conflictivos, pero la verdad es que a nosotros nos han funcionado espectacular todos por ahora. Entonces, al final, es una mezcla entre que el país nos dé la seguridad jurídica y que encontremos al partner ideal. O sea, nosotros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que no sé si va a ser un poco incontinencia verbal lo que os voy a contar porque todavía no se ha dado, espero no gafarlo, pero nosotros, por ejemplo, estamos abriendo Guatemala porque estamos comprando una cartera en Guatemala. Entonces, hemos visto una oportunidad de oye, tenemos aquí una cartera, creemos que hay 500 mujeres muy buenas y creemos que Guatemala es un país que nos puede cuadrar. ¿Por qué? Porque está muy cerca de Estados Unidos, está creciendo, creemos que va a haber, o sea, en Estados Unidos, pues como sabéis, la economía, hasta que ha llegado este hombre, pues iba como un tiro y estaban demandando un montón de servicios y además Estados Unidos, pues acordaos de lo que dijo Kamala Harris de no vengáis, ¿no? O sea, decía a estos países, pero sin embargo les ayudaba mucho económicamente precisamente para eso, para que no cruzaran la frontera, ¿no? Entonces, pues al final es un país con nuevas oportunidades gigantes que nos cuadra un montón, que está al lado de México, que México es un supermotor en cuanto pues eso, lo dirijan bien el esfuerzo y nos cuadra un montón. Entonces, como que tenemos contraparte, o sea, tenemos la sustancia que son las mujeres, el activo, y luego, por otro lado, tenemos una situación de seguridad jurídica buena. Entonces, esa es un poco la respuesta. No sé si te he respondido lo que me querías preguntar o iba por otro lado. Sí, no, es eso. ¿Y saben si hay alguna, digamos, su competencia o empresas? Perdón, sí, lo de la competencia. Ya se me había quedado con que había algo que no te había contestado, discúlpame. Sí, o sea, a ver, competencia. Es que nosotros tenemos dos tipos de competencia. O sea, podría ser la competencia en el sentido de qué webs hacen lo mismo que nosotros. Pues no sé, hay una que se llama Kiva, que lo hace a nivel mundial, que está ahí como en Silicon Valley y tal, y que es una empresa gigantesca de esto. Es sin ánimo de lucro, es un concepto diferente, pero es invertir en mujeres, ¿no? Entonces, hay empresas parecidas a las nuestras, te diría Kiva, hay otra que se llama Lenda Hunt, te diría esas dos. Es a nivel de una web en la que puedes invertir en mujeres. Y luego, a nivel de competencia nuestra, o sea, nosotros, yo te soy sincero, David, nosotros, y si luego me escribes un email te paso el reporte que no lo tengo a mano, pero que nosotros prestamos como entre el 20 y el 30% y la competencia presta al 70%. Entonces, tenemos competencia, pero digo que al final nuestro producto en los sitios a donde vamos es
Espera, que os lo estoy buscando a ver si lo consiguiera encontrar en un segundo, os lo enseño. Pero sí, que, mira, pues os lo voy a poder enseñar porque lo acabo de encontrar. O sea, que la competencia, intentamos hacer el producto tan bueno y que no tenemos mucha competencia donde vamos, ¿sabes? Mira, os lo voy a enseñar. Esto no puede ser más real porque son nuestros empleados pidiendo, entre comillas, papelitos de a cuánto le prestarían a ellos, ¿vale? Empleados y empleadas. Entonces, mira, lo estáis viendo, ¿verdad? O sea, veis México, la media se presta al 106%, ¿vale? México también es verdad que son pesos mexicanos, que es una moneda más inestable que el resto, que los dólares, ¿no? Entonces, nosotros prestamos al 45% en una zona donde se presta al 106%, ¿vale? Esto tenéis que tener en cuenta que un 10 o un 15 es de devaluación de la moneda todos los años. Perú, nosotros prestamos al 22%, el sol peruano es muy estable con el dólar y con el euro por extensión, y la media presta un 65%. Nicaragua, la media presta un 54% y nosotros prestamos un 22% en dólares. Entonces, bueno, pues como veis, estos tres países, pues al final nosotros tenemos un producto mucho más atractivo para las mujeres y es parte del orgullo de MiCrowd. Alberto. Está silenciado. Venga, voy allá. Yo me he incorporado al final de tu intervención, pero conozco estoy invirtiendo en MiCrowd desde hace unos meses. Álvaro me ha aclarado muchas dudas y además yo te conocí a través de una entrevista con Juan Ramón Rayo, con lo cual tengo bastante información, ¿no? Próximamente estoy demorando un poco y quería tener alguna información más porque tendré una reunión con algunos amigos para trasladarles el producto, que no es muy conocido, ¿no? Vale. Pero quería hacer una aclaración previa, que es acerca del riesgo de la inversión. El riesgo en cuanto a las mujeres está claro, lo tenéis documentado bastante explicitado en la web, en las explicaciones, etcétera, y se disminuye al estar muy diversificado, básicamente, ¿no? Sí. Son buenas pagadoras y aunque pueden fallar, pero al estar muy diversificado, pues se compensa. Pero yo quería preguntarte por el riesgo MiCrowd. O sea, cuando vas al Banco Santander, entras en una catedral y entonces eso pues ya te da una idea o por lo menos subjetivamente de solidez, ¿no? Pero claro, cuando te preguntan ¿quién es MiCrowd? Porque claro, a lo mejor, y yo creo que en alguna intervención tuya dijiste, bueno, para un deudor de un banco lo preferible es que el banco quiebre y desaparezca, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Pero para los inversores intermedios, pues no sería lo mejor que MiCrowd desapareciera. MiCrowd o alguna de las entidades que tenéis, yo creo que son propias, ¿no? En cada uno de los países, no son acuerdos, sino que son propias. En fin, ese riesgo. Entonces, he mirado la página web, hasta hace poco teníais en la pestaña de rentabilidad, teníais un gráfico de evolución donde Álvaro me aclaró, porque yo digo, bueno, pero si la gente reinvierte, ¿por qué hay esta punta en 2021 que aparece una punta altísima 2021-2022, pero luego baja drásticamente y tal? No, es que eso es el dinero nuevo que entra, el dinero fresco, lo que se reinvierte. Bueno, de alguna manera la evolución de MiCrowd o de la actividad de MiCrowd sería una especie de garantía de que las cosas funcionan bien, ¿no? O otra sería decir, bueno, pues MiCrowd como organización es viable en tanto en cuanto se supere este volumen de actividad, ¿no? En el momento en que no se supere, pues nos dedicamos a otras cosas, tú, Alejandro, como Álvaro, lo que sea, y se deja de invertir en renovación de la web, como ha dicho el compañero anterior, y todas estas cosas, y vamos, en fin, un poco ese tema de riesgo MiCrowd. Claro, no, te lo intento explicar. Mira, a ver, bueno, mil gracias a todos por los que habéis invertido y por las palabras y todo, eso lo primero de todo. A ver, nosotros en MiCrowd estamos en beneficios desde el año 2021, ¿vale? Que eso es importante. Luego, lo segundo es que en MiCrowd tenemos una base de inversores que siempre han apoyado a la compañía,
y que hemos sido muy, digamos, escrupulosos en el sentido de que todavía, por ejemplo, tenemos 9 años y todavía no ha habido reparto de dividendos, de manera que eso pues aumenta la seguridad y la prudencia, y para que veas un poco también la prudencia de los inversores, ¿no? Y luego, sí que es verdad que nosotros al final, pasamos 11 auditorías cada año, entre unas y otras y los vehículos en terreno y tal, y a nosotros nos miden mucho estos ratios. O sea, nosotros al final estamos invertidos, por ejemplo, por un banco en Andorra, tenemos muchos inversores de impacto y al final todos estos inversores miran mucho cuáles son los ratios de apalancamiento, etcétera. Y luego la gran noticia que tenemos a nivel de, vamos a decir, de solvencia futura, es que nosotros hemos pasado de tener fondos, o sea, nosotros, Alberto, como te puedes imaginar, montamos más que lo que queremos, muchas veces hemos montado lo que nos han permitido montar, ¿sabes? Que al final la gente nos dice, oye, ¿por qué tienes una estructura tan rara? Bueno, porque al final hablas con CNMV, hablas con la CNMV nicaragüense o con la CNMV mexicana o con la que sea y te dejan montar lo que te dejan montar, ¿no? Entonces nosotros, pues en Perú tenemos una cooperativa y en Nicaragua una microfinanciera, que al final montamos, entre comillas, como te decía, lo que podemos, ¿no? Entonces, al final, todas estas entidades están respaldadas por la entidad española, que eso es muy importante, que tenemos el control de todas, como decía, salvo de más o menos de un 15% que intentamos hacerlo a través de terceros. Pues, por ejemplo, en Costa Rica estamos a través de un tercero. ¿Por qué? Porque estamos viendo si queremos ampliar el país a futuro, pero empezamos a través de un tercero para no hacer una superinversión. Y luego lo que te decía, lo de las auditorías y perdona, sí. Y luego, una cosa muy importante a nivel de solvencia de la compañía es que ahora ya hemos podido montar un bono en vez de un fondo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Esto tiene una ventaja fundamental, porque sobre los créditos de un bono es una titulización, sobre los créditos, o sea, sobre la solvencia del bono responden los propios créditos. O sea, es decir, yo lo que entrego a la titulizadora es mi cartera de créditos y la titulizadora me dice, ok, te doy el dinero que has levantado de los inversores, pero hay una titulizadora en medio. Entonces, nosotros hemos sacado todos estos créditos del balance. Entonces, eso es muy importante porque, claro, los ratios de apalancamiento bajan un montón los siguientes años, porque ya hemos sido capaces, y esto obviamente es un gran logro, pero que no se puede hacer el día 1, sino que lo haces cuando tienes un branding ya y te lo compra pues tanto CNMV como el banco titulizador. Hemos conseguido montar esta titulizadora que se llama, ¿no? Entonces, al final, todos estos créditos salen de nuestro balance, deja de responder el balance de la compañía, sino que son compartimentos estanco sobre cada inversión. Entonces, claro, eso da un montón de confort al inversor retail, porque ya tú no sostienes todo el riesgo de la compañía, sino que, entre comillas, yo ya solo sostengo el riesgo de los créditos que doy yo, ¿sabes? Que damos nosotros con el balance de la compañía. Entonces, creo que eso es una súper noticia y, como te digo, que es que al final, entre unas cosas y otras, nosotros hemos tardado 9 años, más bien 8, ¿no? Pero en llegar hasta este punto, ¿no? Y llevamos ya un año haciéndolo. Y luego una cosa más que te quería contestar. No lo he entendido, perdona, no lo he entendido bien porque... ya, te cuento. O sea, nosotros teníamos fondos... Espera, los créditos que da un inversor pequeño como puedo ser yo, esos... ¿Sí? ¿Vosotros actuáis de intermediario o no? ¿Es un dinero que se entrega a MiCrowd y es MiCrowd el que da el... Te lo voy a explicar de otra manera. O sea, nosotros... He visto datos de vuestro balance, estaba un poco confundido, o sea, no sé... Nosotros a veces hacemos de broker y otras veces de trader, ¿vale? O sea, para los inversores retail somos un broker, en el sentido de que, por decirlo de alguna manera, que ya sé que no es el día a día, pero es como si yo te pusiera en contacto con unas mujeres y tú le dieras un crédito y yo soy un broker. Yo soy el que entre comillas, yo gano una comisión de poneros en contacto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que antes nosotros éramos como si fuéramos un trader, en el sentido de compro una deuda o compro un activo y vendo una deuda. ¿Vale? Pero yo sostenía todo el riesgo del fondo que teníamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes, claro, la compañía de repente tenía un capital de 1 millón de euros y sostenía una deuda de 10, porque el fondo que nosotros teníamos estaba, digamos que nosotros respondíamos
por la deuda de este fondo, porque era un fondo, vamos a decir, para entendernos, colateralizado con el balance de Microwd. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que estamos haciendo es, entre comillas, digo siempre entre comillas y solo a nivel conceptual, montando una titulizadora, y una titulizadora cuesta montar, nos ha costado como $300.000 montarla, o sea, eso es, digamos, muy costoso y muy difícil montarla. Lo que te permite es que tú, digamos, que vendes diferentes productos. Entonces, la titulizadora es como una maquinita que te permite hacer el producto, ¿sabes? Entonces, todo eso sale del balance, porque yo lo que estoy vendiendo, entre comillas, son derechos de crédito. O sea, yo lo que hago ahora es monto compartimentos en una titulizadora y estos compartimentos tienen una serie de características que son segundos créditos, que han pasado por la incubadora, que son mujeres que se han educado, que están en estos países y no en estos, que tienen unos criterios de diversificación por país, etcétera, etcétera, pero no están en el balance de la compañía. Entonces, eso ha aumentado un montón, ha mejorado un montón la solvencia. Entonces, yo te diría que los 3 puntos fundamentales es que la empresa está hiperauditada en todos los países y en España también. O sea, en España pasamos 3 auditorías porque tenemos tres vehículos. Y luego, que lo segundo, que hemos montado esta titulizadora, lo que aumenta un montón la solvencia porque te baja los ratios de apalancamiento. Y lo tercero, que nosotros llevamos desde 2021 dando EBITDA positivo y provisionando los créditos que nos parecen peores desde entonces. Vale, no quiero seguir porque veo que Jorge Beltrán está levantando la mano y queda poco tiempo. Pero vamos, Alberto, si quieres, tengo todo el tiempo después de esta llamada, hacemos una llamada con Oriol, que es súper técnico y que te puede explicar un montón de cosas y te enseñamos los ratios y tal. Entonces, yo lo que te propongo es que hagamos una llamada con Álvaro y con Oriol y te contamos todo con un montón de detalle y que cuentes con nosotros cuando se lo vayas a contar a gente. Feliz, que mi tiempo es tuyo, vamos para eso, ¿vale? Vale. ¿Y algún papel que puedas enviarnos con...? Por supuesto, sí. Creo que has enviado antes de los ratios de comparados. Sí, te lo paso. Si me puedes mandar un email, te lo agradezco, porque no tengo tu email o que me lo compartan desde... Sí. Vale. Perfecto, mil gracias. Jorge. Hola, buenas. No hay problema. Yo, si quieres seguir contestando, Alberto, no tengo problema porque me interesa también mucho lo que estás diciendo. Pues si me escribes otro email, te meto en la propia llamada con Alberto y hacemos una llamada general de dudas de este tema, si te parece. Vale, perfecto. Pues sí, bueno, yo también soy inversor desde hace tiempo. También soy desarrollador web, como el compañero que ha hablado antes, que tengo bastante feedback para la interfaz retail. Pues si nos das también, genial. Sí, muy perfecto. Y tengo 2 dudas, principalmente, bueno, alguna más, pero principalmente 2, que son, no he encontrado o no sé si tenéis algo para la fiscalidad cuando lo tenga que declarar. Yo sé que no va en el IRPF normal, va en la parte de como si fuesen acciones, que yo las vendo, como si fuese un fondo de inversión, pero en un My Investor, como sería el caso típico en España para invertir en un fondo, la parte de declararlo a Hacienda ya va automáticamente, yo no tengo que hacer nada. ¿Hay alguna forma de sacar el informe que yo le tengo que dar a Hacienda para decir esto lo he comprado a tanto y lo he vendido a tanto? Mira, lo nuestro es mucho más sencillo, ¿vale? Lo nuestro es un rendimiento de capital mobiliario en el sentido de que más que una acción es como un bono, pero sí que es verdad que no es IRPF. Entonces, nosotros en el momento en el que tú saques todo tu dinero y, entre comillas, estés como si dijéramos vendiendo, o sea, tú metes 1.000 y en el momento que dentro de 10 años tienes 1.500 y dices, oye, devolvedme mi dinero, solo tienes que empezar a retener a partir de que yo te he devuelto 1.000, o sea, a partir de que entre comillas, 1.001, ¿sabes? Entonces, nosotros a partir del 1.001 te empezamos a retener y te retenemos por lo que nos diga el fiscal nuestro y el tuyo, vamos, o sea, quiero decir que te retenemos por lo que tengas que, pues si eres inversor extranjero o inversor español, lo que sea, pues entre un 19 y un 23, lo que sea. Entonces, al final es como un bono, pero la ventaja que tiene Microwd es que hasta que no, digamos, superas la recuperación del principal, no tienes que tributar. O sea que
cuando yo os pida la devolución total o parcial, es cuando vosotros lo declaráis. Es que incluso si me la pides parcial no tienes que declarar porque yo todavía no te he devuelto el principal. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sabes? De acuerdo. Ok, y la segunda es si tenéis pensado o hacer o solventar o no tenéis pensado el riesgo de divisa, no tanto en cuanto al dólar, que a lo mejor es más equilibrado con el euro, aunque no a veces, sino en cuanto a otra divisa como el sol. Mira, nosotros tenemos solventado eso a nivel institucional. Vale. Entonces, sí que a nivel institucional se puede invertir en microwd, entre comillas, no hace falta tener 100.000 euros porque tenemos sociedades, o sea, una sociedad, he dicho sociedad y tenemos solo una, pero tenemos una sociedad que invertimos, se llama Socios y Amigos de Microwd, o sea, el nombre es bastante, se autodefine y está hecha para los inversores que quieren invertir en bonos en la propia titulizadora que comentaba antes. Entonces, esos inversores, si quieres te puedo poner en contacto y te podemos dar más información, esos sí que tienen cubierta la divisa, ¿vale? Pero claro, nosotros, es que el problema de la divisa en retail es que, claro, yo lo que no puedo cubrir, o sea, que yo podría, pero que no me acepta nadie, es decir, oye, cúbreme $532, ¿sabes? O sea, tienen que ser como cantidades muy cerradas y plazos muy cerrados. Entonces, nosotros la divisa la tenemos cubierta para los bonos. Y los bonos son rentabilidades parecidas al retail. O sea, el bono, por ejemplo, que estamos sacando ahora me parece que está en un 8%, uno de los que tenemos, y queremos incluso sacar uno que tenga un poco más de rentabilidad y a más plazo. Pero bueno, son rentabilidades, pues eso, entre el 8 y el 12, vamos a decir, y como te digo, si me escribes un email, por favor, me dais vuestros emails o me los dan desde la organización, pues feliz de escribiros y os respondo cómo lo hacemos. Pero justo, ahí sí que lo podemos cubrir porque, claro, yo sí que puedo llamar. Nosotros lo hacemos todo con una entidad que se llama MFX, que es una entidad colateralizada con el gobierno americano y el gobierno holandés. Es una entidad de impacto social bestial que nos colateraliza las divisas. Pero, claro, lo tenemos que hacer solo en las inversiones institucionales. De acuerdo, de acuerdo. Vale, toda esta información, yo sé que hacéis una carta anual, un informe anual. Te animo a que hagáis un blog mensual o algo así, porque es que me gustaría muchísimo haberme informado de todo esto antes. Yo te juro, es que es complicadísimo informar a 1.500 personas porque ¿sabes lo que nos pasa? Que nosotros tenemos un blog y todo esto está en el blog, ¿eh? Pero te juro que cada vez, sí, pero cada vez que hacemos comunicaciones, pues tipo fiscales y tal, como que nadie nos lee. Entonces, pues lo dejamos de hacer, pero porque nadie nos lee. Entonces, nunca sabes qué volumen de información quiere la gente. Entonces, pues al final, Álvaro es el que se dedica más a la parte de retail y el que soluciona todas las dudas. Pero como te digo, tenéis mi email todos. Vamos, lo voy a decir de viva voz por si alguno lo quiere apuntar. Es alejandro@microwd.es y felices de hacer las llamadas que necesitemos y aclararos todo y enviaros toda la información. Auditorías, etcétera, ¿vale? O sea, que por favor pedidnoslas, que por eso no quede, ¿vale? De acuerdo, perfecto, sí, muchas gracias porque gastamos mucho dinero cada año en todas las auditorías, así que estamos felices de circularlas, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, antes la teníamos, no sé si la seguimos teniendo en la web porque nos dieron un toque en plan, oye, no publiques las auditorías. Y nosotros diciendo, joder, después de la pasta que nos han costado, que menos que publicarlas en la web, ¿no? Luego. Así que pedidnos todo lo que queráis porque somos bastante transparentes en ese sentido y te podemos crear una carpeta de Drive y te subimos todo y tal. O sea, eso es bastante fácil. Ah, ¿vale? Perfecto, genial. Sí, muchas gracias. Nada. ¿Tenéis alguna duda más? Yo tengo tiempo, ¿eh? O sea, digo, no lo digo porque sean las 12, sino más por vosotros que por mí, vamos. Pues nada, si no hay más dudas, lo hemos hecho perfecto de tiempo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nada, gracias a vosotros y cualquier cosa, como tenéis todos mi correo y por favor, que no se os quede el correo ahí por salir, mandádmelo y incluso si estáis por Madrid, pues tomamos un café o lo que necesitéis, ¿vale? Yo me dedico a esto, así que feliz de hacerlo, ¿vale? Gracias a todos por el tiempo. No sé si se subirá a YouTube, la verdad, perdóname, yo no lo sé. Sí, se subirá. Venga, muy bien. Pues nada, todo clarísimo entonces. Gracias a todos por el tiempo.
y Gracias. a los inversores que se han sumado. Enhorabuena. Gracias a ti. Adiós, Alejandro. Bueno.